Hey, Shalom Amakem, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Raha HaKodesh. Ok, doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra de Molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Ok, y aquí en otro video, ok, como pueden ver el título, ok, creo que lo voy a poner Hebreos 11, ok. Y esto es porque lo estaba viendo y lo estaba leyendo y unos pensamientos vinieron a mí porque, como vamos a ver en versículo 7, okay, donde Noé construyó un barco, okay, y lo voy a leer, porque eso es lo que empezó todo esto. Este es Hebreos 11 y 7 en la NTV. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande, okay, el arca, para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. Okay, sabemos de esa historia. Okay, cuando regresamos al Génesis, Noé y sus 3 hijos, con cada quien con su respectiva mujer, okay, fueron salvados, y los animales, okay, todo lo demás fue destruido. Okay, y esa es una gran parte, o eso es algo que tenemos que conocer de los juicios del Señor. Okay, ese es un aspecto. Ese es por eso cuando generaciones empezaron a venir, al Señor se le conocía como Alashadya, okay, que Alashadya significa el poder terrorífico o devastador, okay, por lo que había el Señor hecho. Okay, ya conocían al Señor por Alashadya. Por eso cuando el Señor se le presentó a Abraham, le dijo, yo soy Yahweh, okay, yo soy Alashadya, okay, y eso está en Génesis 19, creo, o 18, o 17. O 14. No. Ok, 12. Yo creo que es 10. ¿Sabes qué? Mejor lo voy a... Oh, ok, es 17, es Génesis 17 y 1, ok, y dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor, ok, Yahweh, se le apareció y le dijo, ok, dice, y le dijo, yo soy el poder, porque la palabra Dios en el hebreo es Alá o Alahayam, ok, que significa poder o poderes, ok, dice, yo soy el poder todopoderoso, ok, Alashadya, right? Porque cuando vamos a la palabra Almighty en el inglés es Shaddai o Shadya, ok, Shadya, que viene de una palabra raíz 7703, ok, que significa para, ¿sabes qué? Lo voy a traducir. Dice, tratar violentamente, despojar, devastar, arruinar, ok, destruir. Ok, el Señor se le conocía como el poder devastador, el poder terrorífico, porque lo que hizo en el diluvio fue devastador. Ok, como por eso es importante entender la reputación del Señor, uno de sus aspectos. Por eso es el temor. Ok, porque no va a haber otra muerte por medio de un diluvio de agua. Va a haber muerte por un diluvio de fuego. Ok, porque el Señor va a incendiar este lugar. Ok, los Estados Unidos principalmente y diversas áreas también. Ok, van a haber los llamados ovnis que van a venir por nosotros. Dios mediante somos parte de. Ok, podamos hacerlo. Ok, y esa es nuestra fe. Nadie lo ha visto. Ok, hay cosas que no se han visto, pero nosotros lo creemos. Eso es lo que significa la fe.
Ok, so voy a acabar de leer Hebreos 11:7. Dice, fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios. ¿Ya ves? Porque Noé creó. Ok, Noé tuvo fe. Ok, y ese es un regalo que el Señor le da. Como dice la Escritura, ¿quién ha resistido la voluntad del Señor? Y la voluntad del Señor era que Noé hiciera eso. Ok, dice... Dice, ¿quién le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido? ¿Ok? Nadie nunca había visto que había llovido. Nunca antes había llovido. La tierra se regaba solita, man. ¿Ok? Salía un rocío en la tierra. ¿Ok? No llovía. Cuando la gente, porque Noé predicó, Noé estuvo anunciando la venida de un diluvio. ¿Y cómo crees que la gente lo iba a hacer? ¿Cómo crees que la gente lo miraba? ¿Cómo la gente lo veía? Ellos se burlaban de él. Ellos no creían en el mensaje de Noé. ¿Por qué? Porque nunca habían visto un diluvio. Nunca habían visto lluvia. ¿Ok? A ver si puedo agarrar esa escritura. ¿Ok? Porque aquí en Génesis 2:5 dice... Ok, dice Génesis 2:5, dice... 2:4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día en el que el Señor, ok, Yahweh Bahashem Yahushai, hizo la tierra y los cielos. Ok, y nosotros mencionando Yahweh Bahashem Yahushai, eso es lo que significa la palabra poder, Alahayam, ok, porque ellos son nuestros poderes. Hay un solo poder, ok, pero es una jerarquía, es como un gobierno, pero en el gobierno no nada más tienes al presidente, tienes a diversos funcionarios y ellos son parte de ese poder. Por eso es que la palabra Lahayam es más de una persona, ¿ok? Porque también el Señor creó al electo, a los ángeles, a los primeros frutos, para hacer esta obra, porque ayudaron, apoyaron a hacer esta creación. Ok, y eso está en Génesis 1 y 26, cuando habla el Alahayam en plural. Ok, dice, cuando el Señor, o Yahweh Bashem Yahushai, hizo la tierra y los cielos, y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque Yahweh el Señor, Yahweh Bashem Yahushai, no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Ok, y ok. Regresando aquí. Un momento aquí. No sé si era Génesis 2, pero como pueden ver aquí en Hebreos 11:7, cosas que nunca habían sucedido. Ok, por eso es que Pablo también dijo eso, que esto es ridículo para los que van a la perdición. Ok, y lo mismo que fue antes, lo mismo que es hoy en día. Ok, no hay nada nuevo debajo del sol. Ok, este es 1 de Corintios 1 y creo que es 15. Ok, es 18. 1 de Corintios 1 y 18 dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Ok, y esto envuelve todo el evangelio. Ok, el mensaje que el Señor Yahushua, porque Él murió en la cruz, y mucha gente en el tiempo antiguo lo veía como algo que era una herejía, algo ridículo.
¿ok? Y eso le sonaba ridículo, ¿ok? Y hoy en día lo puedes volver a aplicar. A la gente le suena ridículo que va a haber guerra, que va a haber guerra o guerra nuclear, que los Estados Unidos va a ser consumido en fuego, porque las escrituras lo dicen, ¿ok? Que va a haber un microchip implantado en la gente, ¿ok? Que va a haber salvación por medio de carros celestiales, los que el mundo ignorantemente conoce como ovnis. Okay, que vamos a reinar, que vamos a tener cuerpos perfectos, man, que no vamos a pecar, que vamos a tener esclavos, que vamos a ser soberanos con el Señor. Todo esto le resulta una ridiculez. Okay, dice, el mensaje de la cruz es una ridiculez. Okay, este mensaje le parece ridículo a la gente cuando le decimos que cada raza tiene su propia origen en las escrituras. Podemos identificarlas qué razas son. Ok, a la gente le resulta ridículo, ok, pero como dice aquí, el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros, Yahweh Bashem Yahushai, mediante que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Yahweh Bashem Yahushai, ok, porque ¿qué es lo que dice la escritura antes de que el Señor les iba a mandar una fuerte segunda de Corintios, no, segunda de Tesalonicenses 2, ok, ok, como dice aquí, segunda de Tesalonicenses 2 y 11, dice, por lo tanto, Yahweh Bashem Yahushai hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. ¿Ok? Dice, entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad. ¿Ok? Porque la verdad les resulta ridículo, man. ¿Ok? Eso continuando. Dice, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es poder es el poder que es el poder mismo de Dios, ¿ok? Porque también el Señor, así como endurece, también tiene misericordia y hace que acepten el mensaje, ¿ok? Dice, como dicen las escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes, ¿ok? Dice, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos, a los especialistas en debates de este mundo? ¿Ok? A los escolares, a los eruditos. Porque a la gente que se cree estudiar las escrituras y tener la sabiduría y los científicos y todo eso, ¿dónde está? El Señor, por medio de su mensaje, ha hecho que ellos se vean mal, man. Porque muchas de las cosas que ellos dicen no tienen sentido. La ciencia te da tantas vueltas que no tiene sentido, man. Cuando las verdades son las más simples, ¿ok? La simplicidad. ¿Ok? La verdad es simple y clara y plana. No tienes que dar tantas vueltas, porque si da tantas vueltas, entonces es mentira. ¿Ok? Dice, versículo 21, versículo 20 dice, así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dice, Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. ¿Ya ves? Ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula, entre comillas, para salvar a los que creen. ¿Ya ves? Porque el Señor es el que decide tener misericordia y a quien quiere endurece. ¿Ok? Y endurecer es sinónimo de falta de creer. ¿Ok? Porque como dice en Hebreos 11, que sin fe es imposible agradar al Señor. ¿Ok? Sin fe, ¿por qué? Porque ese es el camino que el Señor Yahushua vino a enseñarnos desde el interior, un cambio en el interior. Porque por medio de la fe tú vas a creer, tú vas a temer. Porque no puedes temer a algo que no crees que existe. Vas a creer y vas a temer y vas a querer agradarlo, porque eso es lo que hace la gente con un Dios, lo trata de adorar. Solo vas a tratar de querer agradar. ¿Y qué vas a hacer? Vas a seguir lo que el Señor dijo que le agrada,
que hagas. Entonces así lo vas a poder agradar, porque vas a tener fe y vas a querer agradarlo. ¿Ok? Dice, es ridícula para los judíos que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos que buscan la sabiduría humana. ¿Ok? Entonces cuando predicamos que Yahawashi fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Ya ves, y hoy en día tienes igual a estos morenos que saben que son israelitas, pero no creen en todo el mensaje. Muchas cosas de ellos les da pena, muchas cosas no creen. Y tienes a estos indios también que les resulta una tontería que ellos son israelitas también. Quieren pruebas, a ver dónde está mi ADN, dónde me puedo hacer. No, man, así no trabaja. Esto es por fe. ¿Ok? Dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, ¿ok? Que tenemos que entender que esos gentiles son israelitas, que fueron esparcidos por las demás naciones. ¿Ok? Son israelitas que por medio de cautiverio, por medio de guerra, pobreza, tuvieron que emigrar. ¿Ok? Los macabeos, esa historia de los macabeos, man, te explica cómo es que nuestra gente sufrió y se cambió al helenismo, porque sufrían, ¿cómo se llama? Burla por estar circuncidados y todo eso, prácticas y todo eso, man. ¿Ok? Los gentiles que Pablo fue son israelitas, man. ¿Ok? Porque el Señor Yahawashi no se contradice. Él mandó a los 12, a los apóstoles, a que predicaran solamente a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? A Mateo 10 y versículo 5, man. ¿Ok? Lo mismo se le dijo a Pablo. ¿Ok? Y el Señor se lo enseñó a Pedro primero. El Señor le hizo, antes de que Pablo fuera a predicar a los gentiles, el Señor le reveló a su cabeza, a Pedro, con Cornelio. ¿Ok? Le enseñó que estos hermanos israelitas, el Señor los ha limpiado por medio de la fe. Por medio del Señor Yahawashi, man. ¿Ok? El Señor le mostró a Pedro primero y después Pablo. Porque Pablo ya estaba en ese proceso cuando fue cegado. ¿Ok? Lo llevaron a la casa, no me recuerdo de su nombre. ¿Ok? Y fue sanado y creyó en el Señor. Y después empezó su ministerio. Ya ves, porque Pablo estaba haciendo lo mismo, yendo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y como dijo el apóstol Arabayamla, primero tenemos que entender la historia. Pablo fue a los hermanos sureños, porque era la mayoría que estaba allá. ¿Ok? Porque nosotros, el reino norteño, ya estábamos en este lado de las Américas. Pero hoy en día se puede aplicar a la entera nación, porque todos estábamos como gentiles. Ok, como dice aquí, dice, sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Yahawashi es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ok, dice, ese plan ridículo de Dios, ok, ridículo entre comillas, dice, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. ¿Ok? Y eso también pasó con los apóstoles. ¿Ok? Hubo mucho tropiezo porque los apóstoles eran pescadores, ¿ven? No eran estudiosos como Pablo, Dice, en cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. ¿Ok? Como los, ¿cómo se llaman? Los fariseos. Y los estudiosos. Dice, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. ¿Ok? Dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Ya ves, porque el Señor es una piedra de tropiezo, man. ¿Ok? El Señor es una piedra de tropiezo y también es la piedra angular. ¿Ok?
Dice, como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Ya ves, por eso es que tenemos que tener miedo, porque esto es lo del Señor, man. Esto pudiera, si él en un instante, si Él quiere, ya no estamos aquí. Pero el Señor, es misericordioso, man. Ok, tenemos que estar agradecidos por eso, si entendemos esta palabra, si esto no se nos hace ridículo, man. Ok, dice, Dios los ha unido a ustedes con Yahabushai Hamashiach. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Ok, Yahabushai nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Ok, por medio de su sacrificio, por medio de la fe. Dice, por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. Ok, que lo conocemos. Ok, regresando a Hebreos, ok, Hebreos 11:1, ok, porque eso es lo que significa la fe. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ya ves, y nosotros no hemos visto diferentes cosas, no hemos visto misiles nucleares en vida real como para no creerlo. Nosotros lo creemos porque están escritas en las Escrituras y podemos ver noticias que encajan con las descripciones que los profetas habían dado. No hemos visto a nadie ser raptado por un llamado ovni, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque las Escrituras ya nos han dado récord o nos han dado registro de que eso ha pasado. Ok, y nosotros aquí en Los Ángeles hemos visto carros celestiales, man. Yo personal los he visto. Yo puedo dar testimonio de eso. Ahora no los he visto tan cerca, los he visto de lejos, ok. Pero, con eso me conformo para saber que sí son reales. Ok. Y hay tal vez, hermanos, porque hay una fe que necesitas ver y hay otra fe que no necesitas ver. Ok. Y eso solamente el Señor lo hace para revelarte, porque quiere que creas. Ok, quien no quiere que crea, entonces no te lo va a enseñar. Ok, dice, por su fe la gente de antaño, o la gente antigua, gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que los que ahora vemos no vino de cosas visibles. ¿Ya ves? Ese es perfecto. Ok, ¿cómo creemos que Dios hizo todo esto? El Alahayam hizo todo esto. No, nosotros no lo vimos, pero lo creemos. Ok, dice, fue por la fe que Abel presentó a Dios, ok, una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Ok, porque Abel obedeció cómo es que le gusta al Señor. Él creyó cómo él pudiera agradar al Señor, porque Abel no nada más ofreció un sacrificio de su propia mente. Adán recibió instrucciones de cómo el Señor le gusta. Eso es lo que significa el aliento de vida. Le dio instrucciones, le dio sabiduría y lo puso en orden. Y le dio leyes, ¿ok? Le dio cómo adorar al Señor. Y eso fue enseñado a Abel, eso fue enseñado a Caín, pero Caín no creyó. Por eso es que no dio una ofrenda que le gustó al Señor. Ok, dice, la ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo por medio de su fe. Y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Ok, fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Ya ves, y eso también es fe para nosotros, man, porque nosotros no lo vimos subir al cielo en un carro celestial, man. Nosotros no hemos visto carros celestiales lanzar fuego y todas esas cosas que están escritas en las Escrituras, pero lo creemos porque eso es la fe. ¿Ok? Dice, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios, caminaba con Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad.
¿Ya ves? Continuando, versículo 7 dice: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. ¿Ya ves? 8. Dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. ¿Ya ves? Dice: incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac, y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. ¿Ok? Y yo creo que ese es el punto, hermanos. Versículo 7 era el punto principal. Espero que esto haya sido edificante. ¿Ok? Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Brahahakodash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.